Todas estas cuestiones vamos a hablarlo con una persona que decía al principio del programa... ¿No la viste venir? No, realmente era un tapado, vamos a ser claros, es un tapado de un ministro tapado. Sí, a mí ¿viste cuando dicen la figura tapada de me un sorprendió. gabinete? Yo los otros días tuve un mano a mano en la radio con Sí. el ministro también y me sorprendió picante. Sí, no, pero no solamente picante, discurso y posicionamiento Y si político no digo, ideológico. y si no digo quién es, y si no decís el nombre, voy a decir radical, kirchnerista. Bueno, después... claro, digamos, porque ¿Socialista qué es? Socialista. ¿Viste ¿Viste que viste que ahora el director técnico de la selección es socialista? Claro, bueno, Bausa. los socialistas recordaron enseguida el video este. Claro, Son rápidos, todos festejando, digamos, que haya llegado Bausa. Candidato a quinto lugar en concejal en Con Bragado. Esteve Boero, mostrando el video con Esteve Boero. ¿Cómo anda, ministro? ¿Bien? Gracias por la invitación, muy bien. Muchas gracias por estar. Yo se lo decía ayer a Pedro Morini. Yo no sé si fue por falencias de los otros ministerios de producción, inclusive del Frente Progresista, Justicialista, de la Vuelta a la Democracia. Nunca he visto, digamos, tanto que el sector privado elogie la acción de gobierno como lo están haciendo, le están haciendo a ustedes dentro del Ministerio de Producción y a Lipschitz, por supuesto, como gobernador, ¿no? Pero a mí me asombra esto, la reacción ante las pálidas, la reacción de defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe, y todo el sector privado dice el tambero, el frigorífico, inclusive los que estaban protestando de la pesca, dicen acá por lo menos hay una acción pública, el Estado está presente. ¿Lo nota eso o no? Bueno, en primer lugar, gracias por tus reflexiones o palabras. A veces uno está tan metido en el microclima que uno pierde la dimensión de estos temas. Pero suponiendo que hay un contexto como el que planteás, en todo caso puede ser resultado de una manera de concebir la política que para mí es importante, que es ejercerla con mucha pasión, con mucho compromiso en la acción, ejercerla con una vocación de transformación de la realidad, no perder el tiempo, ser audaz. ¿Cuántos años tiene, ministro? 44. Claro, esa es la... Sí, pero yo conozco muchos de 40, de menos de 40 que bueno, les está bien, cuesta arrancar, pero eligió la no comodidad. Eligió el no estar cómodo, sí. Pero tiene la edad de la pasión todavía. Sí, pero yo lo hago con mucho gusto y mucho placer, no sé si la palabra placer, mucho deseo, en términos de que estoy haciendo algo que me gusta, devolviendo lo que la vida de alguna manera me dio y devolviéndolo con pasión, ¿no? En la Argentina hay una falencia o un déficit que puede explicar o puede estar explicando muchas cosas de lo que nos pasan. Faltan muchos cuadros políticos técnicos en este país. Desgraciadamente hoy la moda es comprarlo, cosa que yo me niego a aceptar o resignarme a eso. Yo entiendo que la política tiene que volver a recuperar el lugar o formar cuadros políticos técnicos. ¿Qué es un cuadro para mí? Cuando no los hay se buscan CEOs. Claro, exactamente. ¿Qué es un cuadro para mí? Una persona guiada por el amor, por la pasión, pero dirigido a tres cosas: compromiso con la cultura y el conocimiento, compromiso con la información y compromiso con la acción. Las tres cosas constituyen un cuadro. A este país le hizo muy mal perder cuadros políticos por crisis cultural, por decadencia, por golpes militares, por interrupciones democráticas. Lo tenemos que volver a recuperar, porque el vacío lo llenan la tecnocracia y los CEO, o peor todavía, la política que para suplir eso sale con dinero a comprar técnico, a comprar conocimiento, y finalmente eso se paga. Entonces, tal vez la impronta nuestra y de todo nuestro equipo es tener este compromiso, no dar, como se dice en la jerga futbolística, no dar por perdida ninguna pelota. Para los tecnócratas fueron parte de la vida institucional de la Argentina y en los estados provinciales en la época de Menem y Cavallo. ¿Hoy vuelve a ser lo mismo en esta era? Claramente. ¿Sí? Claramente tenemos un gobierno nacional dominado por
por dos perfiles, ¿no? Y un perfil es sectores que vienen del mundo privado multinacional. Ministro, y en segundo lugar, con una visión tecnócrata que me parece que en algún punto le está ahí un problema no entender la dinámica política, que los puede estar complicando en lo que es el día a día la gestión. Esto es lo que percibo yo. Marcelo, yo lo escuché apenas asumió en diciembre, o quizás fue en enero, estar contento por la designación de Bujaile. Últimamente no lo noto tan contento. Con Ricardo nos une una relación de amistad de muchos años atrás. Él viene de una militancia gremial ruralista, fue de vicepresidente de CRA. Uno de mis orígenes, yo soy de un pueblito chico que es Arequito, hijo único de un herrero, y mi compromiso muy juvenil empezó por el lado del cooperativismo, el mundo federado, Federación Agraria. La vida me fue llevando también en un camino donde lo conocí a él cuando era vicepresidente de CRA. Después hizo una gran carrera política como candidato a diputado nacional por Formosa, por el radicalismo, fue creo que electo 2 o 3 veces ya, no recuerdo, y es un hombre de experiencia política. Es uno de los pocos políticos del Ministerio de Agroindustria, y más allá de las diferencias que tengo, y que la discuto en privado y públicamente con él, y nos peleamos, tengo respeto por él, sé que es un hombre de la política y eso me hace y veo que intenta manejar un ministerio con mucho componente tecnocrático y a veces se le hace difícil, pero más allá de mis diferencias, que las tengo claramente, lo respeto por su trayectoria. Bujaile, dicen que están cerca de Casa Rosada, los periodistas que inclusive hacen cobertura en Casa Rosada, que fue el primer ministro que presentó la renuncia 3 veces, como para acotar esto, no sé si sea real o no. El que habla permanentemente con Bujaile en privado, ¿es cierto eso? No sé. Bueno, lo tendría que contestar. Lo que quería preguntarle, porque bueno, hay una situación tensa producto de, no me voy a poner a enumerar las decisiones que tomó el gobierno nacional, pero algunos hablan que en algunos sectores hay menos consumo y hay probablemente pérdida de empleo en algunos sectores. Desde la producción, ¿qué es lo que usted ve que está como más en riesgo dentro de la provincia de Santa Fe? Mire, yo en diciembre, hay un reportaje que me hace generosamente para mí, ¿no? El diario La Capital de Rosario. En diciembre, en ese reportaje, yo advierto ahí la necesidad de tomar un rumbo por el lado del desarrollo y la producción. Y hacía una advertencia en este punto, porque yo ya veía algunas situaciones desde Buenos Aires que me preocupaban. Nadie discutía que había 4 o 5 variables macroeconómicas en el país que ganara quien ganara se tenían que tocar. Es lógico en todo cambio de gobierno. El tema es cómo se tocaban esas variables, esa caja de herramientas, esas 4 o 5 variables de macroeconómica, bajo qué perspectiva y bajo qué contexto se tocaban esas variables. Y había 2 caminos para mí. Espere, para la gente lo entienda. O sea, usted está hablando del cepo, levantar el cepo. Tipo de cambio, arreglo con los holdados, estoy hablando de evaluación, retenciones, tarifas. Tenía que tocarse sí o sí eso. Todo gobierno arma su macroeconomía y además tenía una situación adicional. Los 2 candidatos a presidente dijeron, vamos a mirar ese tema. Pero siempre que le decía a su nariz. Bueno, yo estaba preocupado y por eso advertí que había 2 caminos para tocarla. Nadie discutía, había consenso en tocar las variables macroeconómicas, perfecto. Ahora había 2 caminos. Un camino es hacerlo desde una valorización productiva, poniendo a la economía real como sujeto, poniendo a la industria como elemento aglutinador del país, sobre todo la agroindustria del mercado interno, la agroindustria y la metalmecánica, o un modelo de valorización financiera. Bueno, mi preocupación se confirmó. Optaron por un camino equivocado de manejar las variables macroeconómicas desde una visión clásica monetarista que nos está llevando a una situación difícil para el mercado interno, para las pymes industriales, para el sector comercial y para el trabajo. ¿Cuáles son los sectores que usted percibe que están con mayor riesgo hoy?
después de 8 meses de esa política. El comercio minorista, la metalmecánica, las pymes industriales, las economías regionales. ¿Hay muchos monotributistas en la producción? Sí, digamos en Santa Fe te diría que es una minoría, pero los hay, sí. Porque, por ejemplo, hace 2 años que no se aumenta el monotributo, el máximo... El monto para facturación. El monto de facturación. Entonces, ¿cómo hace un monotributista para seguir trabajando? Yo ahí advertí también, el único ganador de este semestre, o estos 7 meses o casi 8 meses de gestión, el modelo agroexportador. ¿Está mal esto? No está mal. Lo que yo digo ahí es, ojo. Sí, tendría que ser ese modelo más... Ojo, que no construimos un país desde el modelo agroexportador. La mayoría de los santafesinos transita su vida en el mercado interno, en el consumo, en las pymes industriales. Bueno, por eso es muy interesante la reunión que tuvieron con los chilenos hace un par de días, con el ministro de Agricultura de Chile, que es un tema bastante largo de explicar, pero está muy bueno porque la Argentina va a poder exportar a Chile para que Chile le haga una pequeña manufactura del 5% y pueda exportar a Asia, ¿no? Y eso puede llegar a mover mucho la industria... O sea, ¿utilizan Chile como trampolín para nuevo mercado? Simbólicamente no pasar por el canal de Panamá y derecho por Chile al Pacífico, bueno, ese es el intento, hablamos de encadenamiento productivo. Argentina tiene muchos insumos que Chile no tiene. Chile tiene una política de Estado en el eje del Pacífico mucho más desarrollada que Argentina, que siempre estuvo en el eje del Chile Atlántico. Siempre estuvo, digamos, como quiere Macri, con pro-ALCA, digamos, o sea, tendría que cambiar un poco también la política de bloque. Pero el ministro que vino era socialista, ¿eh? El ministro de Agricultura que vino era un hombre del socialismo, del Partido Socialista chileno. Es socialista, digamos, hay puntos de encuentro. Lo que pasa es que como en Uruguay hay política de Estado. La política de carnes en Uruguay, una política que la comienza Valle, la sigue Tabaré, Tabaré, Vázquez y la profundiza Mujica. Pero yo lo que voy, o sea, en dentro Chile, del discurso progresista de muchos militantes del kirchnerismo dice, el ALCA es el demonio. No, Chile pero la Alianza del Pacífico no es el ALCA. Ese es el discurso de Chávez, ALCA, al carajo. Sí, el ALCA no es la Alianza del Pacífico. Lo que está diciendo es muy interesante, ministro, porque esté quien esté en la presidencia, hay cuestiones y políticas de Estado que no se tocan y que se profundizan. Ese es el problema que tenemos en la Argentina, que tenemos una política permanentemente fundacional. Que lo que hizo el anterior no sirve, hay que hacer todo de nuevo. Entonces es como que volvemos, como la canción de Lerner, es como que volvemos a empezar cada 4 años. ¿Quién en este escenario político, económico o económico-político, en aquella discusión de es la economía estúpido de los yanquis, quién en este escenario de aquí de Argentina pone las reglas de juego? ¿Lo pone la política o lo ponen algunas corporaciones? Digamos que la política todavía tiene un retraso muy importante frente a las corporaciones. La última gran reforma del Estado en la Argentina la hacen el gobierno de Menem y Cavallo en el año 91. Primero con la ley de emergencia del año 89, luego con el decreto donde se privatiza gran parte del Estado Nacional, luego el decreto 2183 de Cavallo elimina todo 50 años de historia de instrumentos de regulación económica y del lado de la producción caen las Juntas Nacionales de Grano, de Carne, el Fondo de Promoción Lechero, que hoy sería un instrumento espectacular si lo tendríamos. En ese contexto ese Estado, ese gobierno de matriz neoliberal, que en algún punto persiste, porque no se ha tocado el Estado desde entonces. Cuando dice persiste es... ¿Se salteó 12 años, llegó a Macri o los 12 años también? Incluido, porque creo los que... Los 12 años del kirchnerismo. Incluido, porque así como yo puedo reconocer la voluntad de algunos sectores del kirchnerismo de restaurar el valor de la política, también digo que no han sabido construir una capacidad estatal que equilibre esa brecha frente a los sectores corporativos argentinos. No veo un Estado que se haya diseñado en términos en la lechería, por ejemplo, en la administración del comercio de granos, por ejemplo. Yo no vi al gobierno anterior que diseñe nuevos instrumentos para el comercio de granos en la Argentina, que es algo estratégico, que está en manos de 5 grandes agroexportadores y que está muy mal que esté en esas manos. O lo mismo en la lechería. Esas 5 empresas
¿Son las que ponen la regla de juego o le sumaría también alguna otra más? No, hoy los que ponen la regla de juego son un conjunto de empresas, mucho de ellas multinacionales y también nacionales, monopólicas, con posición de dominantes, y tienen la capacidad de marcar el ritmo, de poner la regla de juego. Y hay un Estado con una capacidad de definición política muy raquítica, y hay una clase política que no alcanza a sobreponer un rumbo, una visión. A ver, nosotros como funcionarios tenemos que producir bienes públicos. Bienes públicos son producir derechos universales, incorporar a los sectores, representar a los sectores mayoritarios, derechos económicos, laborales, sociales. Esto es nuestro deber en democracia. Cuando dejamos de hacer eso y lo confundimos con intereses privados, ahí generamos las grandes complicaciones en la Argentina. Te diría hoy que las reglas de juego las siguen marcando o poniendo las corporaciones. Hoy también diría mediática, económica y mediática. En la industria base, en el acero, ¿quién pone las condiciones? Ministro, usted dijo, yo en diciembre percibí que había dos caminos, eligieron el que a mí no me gustaba. Pasados estos 7 u 8 meses, uno dice, bueno, la construcción cayó un 20%, el resto yo creo que cayó entre 7 y 8%, por lo menos en los distintos rubros. ¿Esto es peligroso o todavía, vamos a decir, existe espalda como esperanza? Esperanza de que vuelva a reacomodarse. O sea, ¿qué es así con la misma nariz que en diciembre usted miró para adelante y dijo, guarda, ¿qué te está diciendo su nariz para de nuevo 7 u 8 meses para adelante? Que ojalá que el sector más... Pero es un deseo. Sí, ojalá que el sector más político del gobierno nacional, que es el menos, pueda replantear este modelo o esta receta clásica monetarista y armar un esquema de modelo más productivo, más desarrollista, mirar las variables de tarifa, de tipo de cambio, y comprometerse más desde las políticas públicas. Ojalá que la cosa vaya por ahí, hasta me parece que lo tendría que estar pensando hasta en términos inclusive electorales. De lo contrario, la preocupación mía es la caída de la industria en junio. En junio cayó 6% la industria. Eso es muy preocupante. Claro, porque hoy la industria vende menos. Parece poco. No. Pero también hoy la industria cayeron los subsidios. O sea, cayeron los subsidios, el aporte en materia de subsidios para la industria, del gobierno nacional. ¿En qué aspecto los subsidios? Estaba viendo el informe, digamos, oficial del primer semestre, en un 63% casi, digamos, la caída de subsidios en distintos, más de 500 millones de pesos de subsidios se siguen manteniendo para la industria, pero en comparación, en todo, digamos, me podrá decir, digamos, en la cadena de comercialización, digamos, el transporte. En transporte sí hay subsidio, pero es un sector, pero lo que es, por ejemplo, industria metalmecánica, de la fundición, línea blanca, es decir, la industria manufacturera, no, que yo sepa, no había subsidio directo. Sí, la problemática de esos sectores son 3-4 variables combinadas. La primera, venden menos que antes. Le aumentaron los costos de producción vía tarifas. 3, entran productos importados que hacen que compitan en una situación de economía recesiva. Bueno, cuarto, la política financiera no existió. Porque, por ejemplo, la línea blanca estaba ganando mucho más de lo que ganaba. Algunos dicen, lo he escuchado, que el hecho de entrar heladera china hace que lo aprieten para que ese sector gane lo que debería haber ganado. Bueno, ese es un argumento clásico liberal en cuanto a que yo uso la herramienta de las importaciones para administrar el precio interno. No lo han cumplido. Están importando al 22% bienes de consumo alimenticio y en las góndolas los alimentos se disparan. La heladera no está más barata. Entonces, si esa es la estrategia del gobierno nacional, yo le advierto, no están cumpliendo el clásico objetivo. No sirve importar para que baje el precio. O sea, están importando, están dañando más a la industria y no bajan los precios. Eso es la advertencia que le hago. Moreno, entonces, era importante, digamos, en este esquema. Moreno no resolvió
los temas estructurales que estamos hablando, no resolvió el nudo central de las 4 o 5 cadenas agroalimentarias o los supermercados que son responsables del 78% de lo que nos alimentamos los argentinos, de comercializar. Al contrario, se reunía con ellos, establecían políticos con ellos, no resolvió el comercio de grano, no resolvió el tema lechero, no comparto sus métodos. Yo creo más en un Estado que tenga capacidad de estaticidad, transparencia, articulación público-privada, concertación. Creo que mucho ruido, pocas nueces. Uh-huh. Ahora, lo he escuchado, creo que en los últimos 2 meses, con un planteo, decía, político e ideológico, muy interesante, porque uno de los que yo pienso, que le pregunté esto de quién pone las reglas de juego, porque parece que hay empresas que realmente piensan que no tienen que respetar las reglas de juego. Y yo lo he escuchado muchísimas veces hablar críticamente a Coto, por ejemplo, que fue uno de los en los últimos 15 años. Usted no está comprando en Coto, ministro, ¿no? Espero que mi esposa y mis hijas no. Yo no tengo tiempo. Pero, ¿qué significa, por ejemplo, a ver, para que le llegue directamente el mensaje a la gente, qué significa hoy en estas reglas de juego que deberían cambiarse el significado de Coto en la Argentina? El precio de los alimentos, el precio de cómo vamos a las góndolas. Carrefour, Walmart, la Anónima, secretario del Comercio de la Nación, viene de la Anónima, y estuve con él un interesante debate en el Consejo Federal de Ministros en Salta por este tema. Estas 5 o 6 cadenas representan la comercialización del 78% de lo que consumimos. Hacen lo que quieren en las góndolas. Tratan a la industria de manera tirana. A las pymes, tiene una política comercial con las pymes de casi te diría de dumping, de daño. Remarcan lo que se le antoja, no agregan valor, juegan a la timba financiera con la plata de los demás eslabones. Ejemplo, vamos a la leche. Un tambero le vende a la industria a 40 días. Y la industria le paga 40 días al tambero. La industria le vende a estos supermercados también todos sus productos y cobran a 40 días, 50 días. En esos 40, 50 días, solamente en el sector lácteo estos supermercados administran unos cerca de 5.000 a 6.000 millones de pesos, que lo juegan financieramente. Ese es un aspecto. El otro aspecto, la concentración y cartelización. El otro aspecto que lo marcaba, lo que remarcan entre precio de origen y de destino, sin lógica capitalista alguna, de costo, ganancia alguna. Luego se ponen por encima de los estados, un ministro de la Nación lo convoca y no van. Tienen la decisión de desconocer eso, están plantados de una relación ahí, están acostumbrados a hacer lo que quieren. Por eso ahí en ese punto me parece que el gobierno anterior, a través de Moreno, y no lo veo que lo esté intentando, más allá de algún ministro que lo quiera impulsar de la Nación solitariamente, no los pone en caja, y la política tiene que poner en caja esto, o lo ponemos en caja o vamos por otro sistema de comercialización. Cambió lo de por lo menos la posición de Coto en Rosario a partir que usted dijo que podía haber sanción. A ver, son hijos del rigor, pero yo le tengo que decir, el Estado, por lo menos en comercio interior, no sé cómo será ahora, pero en las gestiones socialistas del Frente Progresista en comercio interior de la provincia de Santa Fe, fue un desastre. Fue un desastre. No sé cómo sea ahora, en los últimos 7 meses, sinceramente, pero ante la vulnerabilidad de los derechos de un montón de gente, pero la pila de expedientes, yo creo que usted debe tener conocimiento, la pila de expedientes que hay, no movilizan nada. Y son denuncias contra telefonía, contra cadenas de supermercados, electrodomésticos, sí, inmobiliarias. Digo, es increíble. Bueno, estamos intentando mejorar eso porque nosotros no vamos a conceder estas situaciones, y la pretensión nuestra es usar tal vez una de las leyes más importantes del capitalismo, que es la Ley de Defensa del Consumidor. La última cortita. Una pregunta política. Sí. ¿Cómo ve el Frente Progresista Cívico y Social
en vistas a las elecciones del año que viene? A ver, yo creo que tenemos... ¿Usted a qué sector del radicalismo pertenece? No, yo aclaro ese punto que es importante. A ver. Yo en mis orígenes, les comentaba antes, me marcó mucho la militancia cooperativa, agraria y social. Generacionalmente a mí me marca el doctor Alfonsín. Ajá. Yo me agarro el año 83 con 11, 12 años, y me marcó muy fuerte. Es más, tengo una formación socialdemócrata que después la amplié por otras formaciones que tengo en la vida, que me llevaron a entender los movimientos sociales, los movimientos populares, Latinoamérica y demás, por mi formación que tiene que ver con el campo jesuítico, cristiano, pero es una historia personal. Pero esa hibridez me dio a mí una amplitud de miradas. Pero yo al gobierno entro por el... Luego, nunca tuve una militancia radical orgánica, no soy un hombre importante, tengo esa matriz... Hoy se están peleando todo, digamos, matriz. Por el pase, diríamos. Esa matriz. Ahora a mí me incorpora... A mí me incorpora al gobierno el doctor Bonfatti, como el ex gobernador, como secretario de Agricultura y Ganadería, y ahora el ingeniero Miguel Lichi como ministro. Políticamente me debo a ellos dos. Pero no es un ministerio del radicalismo, teóricamente. No, es un ministerio. No es Forja ni lo es un ministerio. No, pregunto. Es un ministerio del socialismo. Yo creo que el Frente tiene una gran oportunidad para mí, lo converso siempre cuando puedo con los actores importantes de la política. Yo tengo un perfil más de técnico de política pública, pero tenemos una gran oportunidad, un gran desafío, sobre todo en el ámbito territorial, de construir de a poco y desde la gestión y desde los territorios una alternativa en la provincia, consolidándola y para el país. Yo creo que tenemos un gran desafío en ese aspecto. No hay que perder tiempo, hay que ser audaz, hay que gestionar. Los que creemos el Estado tenemos que hacer el mejor Estado posible y tenemos que jugar fuerte. Gracias, ministro. Gracias a usted. Muchas gracias.